Señores, buenas tardes. Nos complace informarles que a partir de hoy y todos los domingos estaremos en esta versión de revista del programa Foro de Opinión. Va a ser una entrega permanente de hechos y acontecimientos importantes de lo que se originen cada semana. Estoy escoltado esta tarde, como estaré casi siempre, por los colegas, hermanos y amigos José Ramón Rodríguez y Eduardo Tavares. Saludos, señores. Saludos Rubén, saludos al profesor, saludos a los amigos televidentes que nos siguen, durante la semana y desde hoy domingo, con un resumen de todo lo que pasó durante la semana atrás. Así Porque es. el domingo es el primer día de la semana y aquí trataremos de hacer un compendio de lo más importante durante toda la semana, y esta semana sí hubo muchas cosas que comentar en los medios de comunicación, y aquí le tenemos el resumen. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, señores. Bueno, Eduardo y yo hemos hecho una introducción de lo que va a ser el programa en otra entrega. Porque resulta que en esta entrega hemos hecho una cronología de acontecimientos delictivos que se han originado en la República Dominicana desde el año 1998. Estoy hablando de la comisión de actos de corrupción puntuales en diferentes gobiernos. Evidentemente que antes del año 1998 hubo un presidente que se dio el lujo de él decirle a todos sus funcionarios que eran ladrones, porque él decía y dijo en su momento que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Estoy hablando del doctor Joaquín Balaguer. Se dio ese lujo el doctor Balaguer de decir que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Nosotros vamos a hacer un compendio cronológico de algunos hechos de corrupción que han marcado el año 1998. Yo puedo decir de manera particular que después del saqueo de las riquezas originada luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, el acto de corrupción más gravoso para mí, por lo menos, fue la enajenación, la venta de los bienes de la corporación del Estado, del Grupo Corde, todo lo que se vendió ahí. Y como parte de ese proceso se fue la Corporación Dominicana de Electricidad, que luego fue convertida en Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Estamos hablando, Rubén, del gobierno del doctor Leonel Fernández. En este caso, 1998, el 98. primer caso de la cronología. Ahora, Exacto. Comienza entonces en 1996 hasta el 2000. Ahora, específicamente en el año de 1998, con la crisis que se estaba generando con la falta de energía, aquí se vendió la idea en ese gobierno de la construcción de una planta que le ha costado todos los millones del mundo, es la llamada Congentrix, ¿verdad? Que absorbe 4.8 millones de dólares todos los meses del erario público, y que fue en su momento objeto de un escándalo por la desaparición de unos 30 millones de dólares en el que se mencionó el nombre de Temístocles Montaz. En ese momento, que a la sazón era el administrador, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Ese es uno de los casos más sonados que en ese momento se originó, y son de esos casos extraños que en el sistema de justicia la población quedó, como se dice popularmente, en babia, porque ¿qué pasó con los 30 millones de dólares? ¿Qué pasó con ese contrato que absorbe 4.8 millones de dólares cada mes en una planta, y el escándalo viene ahí por el tema de la corrupción apagada? ¿Por qué estamos pagando? Hemos estado pagando los dominicanos 4.8 millones de dólares con el cambio de la Congentrix. En este caso. Bueno, el asunto es que el contrato de la Congentrix planteaba no por producción, sino por capacidad instalada. Entonces, ellos cobran por la capacidad que instalaron, aunque la planta nunca se prenda. El contrato que fue firmado entre el Estado y los dueños de la Congentrix inicial favorecía en esa alianza público-privada
a los dueños de tal manera que aunque su planta nunca se prendiera, como es el caso, había que pagarle y eso costó o cuesta 4.8 millones de dólares al mes, que al año ronda casi unos 60 millones de dólares. Estamos hablando todavía a este momento, 2021, 4.2 millones de dólares en operación de esa planta, por lo cual entonces Temístocles Montaz ha estado envuelto en escándalos desde el 98, Punta Catalina, o sea, el primero y el último de la cronología que tenemos en el programa en el día de hoy. Pero algo bien interesante, y es que el cálculo que se hizo en septiembre del 2017 de cuánto había perdido el Estado con la Coyentri, producto de pagar sin recibir la energía, era 837 millones de dólares. Que no se paja el coco, como se dice popularmente. 837 millones de dólares. Que ha perdido el Estado y que, dicho sea de paso, al Estado le pagamos nosotros. Ellos son empleados de nosotros, o sea, que ha salido del bolsillo de usted, profesor, de Rubén y de mí. Exactamente. Mire, otro caso. Y que eso no tuvo sanción. Otro caso sonado en la época y al salir en el año 2000 del doctor Fernández fue el programa mínimo de empleo. El PM. Ya nadie se acuerda del PM. Yo no me acordaba del PM. No se acordaba, ¿verdad? No sé. Esto ¿Qué estaba resulta? chiquito. Sí, ¿Qué exacto. resulta? Estamos hablando de la desviación de cientos de miles de millones de pesos, porque era un programa que surgió para mitigar la pobreza. Y usted veía. Se calculó en 1.300 millones de pesos. En ese momento. En ese Estamos momento. hablando en el año 2000. Hoy eso hubiese sido 2.500 millones de pesos. Pero fíjese qué pasa. En ese acto de más de 1.000 millones fueron acusados de Andino Peña. Así es. El mismo de Andino Peña. De Andino Y Peña. estuvo preso. Ese mismo, no hay otro. Fue acusado también Simón Lizardo. Estuvo acusado ahí, fueron los que más cargaron pesado, Luis a Inchausti. Ivanhoe Cortiña Sí. y Luis Inchausti. Fueron de los que tuvieron Figura ahí. muy conocida en el gobierno del PLD de ese Fue, momento. por ser una figura político operativa tan resonante en el momento, es el que más, ¿verdad?, cargó con el peso social, Luis Inchausti. Pero en ese caso del PM también fueron acusados en ese expediente Noé Camacho. Noé Camacho. Estuvo también León Antonio López Mata, que estuvo acusado de estafa al Estado. Ese caso del PM fue un caso que mediáticamente duró mucho tiempo. Y la gente ha habido, como ha estado siempre, de justicia, de la persecución, de la corrupción. Nosotros pudimos ver entonces cómo luego Luis Inchausti dio varios saltos. Llegó un momento determinado que incluso las acusaciones que se originaron durante el ejercicio del mandato del presidente Hipólito Mejía terminó apoyando a Hipólito en uno de los procesos posteriores, ¿verdad? No sé qué es lo que pasó ahí. 2012. Claro. Se sintió Gestó abandonado por el sector de Danilo y prefirió apoyar a gestó Hipólito un en el movimiento. 2000 cuando salió de la Esto es un cárcel. movimiento. Ahora, el asunto no se queda ahí. Resulta que siendo el actual senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista, el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Lo hizo hoy SOE, que ya no existe. existe. Está en un proceso de fusión, pero Sí, existe. o sea, no se está estipulado. creó el Fondo Patrimonial de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Fue un lode. un GLODE. Un edificio que si usted se para ahí, usted lo está viendo en pantalla, lo va a ver en pantalla, usted se da cuenta que hoy por hoy ese edificio cuesta miles de millones. ¿Qué ocurrió en esa oportunidad? Que en un acto de prevaricación se le quitaba a los ingenieros que tenían obra, filtrado eso, hago una cena de gala, pero te digo, usted va a donar 2 millones, usted 2 millones, y con esos fondos a la sazón en ese momento, el recaudo de unos 300 millones de pesos. Y Leonel Fernández, un pobretón,
que no ha tenido nunca como civil fortuna de ninguna naturaleza, surge con un edificio majestuoso, que digo yo, lo he dicho hasta la saciedad, vuelvo y lo repito, es el cuerpo del delito de Leonel Fernández, la Fundación Global. Que yo venga de repente y exhiba esta edificación, este edificio imponente que tiene Teleradio América como propio, y que para ello, desde el ejercicio de mi función pública, utilice esas relaciones que tengo para agenciarme unos recursos para mí, para mi beneficio. Ese fue otro de los escándalos que ha sonado en este acto de aprovechamiento por la acumulación de riqueza que se denomina, según la ley, prevaricación. Ese es el caso. Pero es el caso de la prevaricación por la Funglode nunca fue a tribunal. No ha habido una acusación contra el presidente Leonel Fernández al respecto. Los otros casos que has mencionado, que hemos Que mencionado, estuvo incluso en el Ministerio Público. Recuérdense que el propio Hipólito Mejía, que es el que sucede a Leonel Fernández en el año 2000, él estableció la prédica de que a los presidentes se respetan y prácticamente aisló a Leonel de la persecución. Y ha sido coherente Hipólito con esa expresión, que yo creo que es una impresión incorrecta. Pero lo que plantea el profesor... Escúchame, el hecho de que yo sea presidente de la República y yo tenga culpabilidad en un hecho que a mí se me impute, no me puede eximir a mí de la persecución judicial. Yo no estoy de acuerdo con el presidente Hipólito Mejía con esa posición. Pero yo creo que ha sido injusto usted poner este caso de Funglode en una cronología donde están estos casos grandes, un caso que no estuvo bajo el Ministerio Público. Eso es corrupción. Leonel no tiene ni siquiera cómo poner ahí un clavo. Vamos a poner la cosa clara, estamos frente al país. Pero no hay un expediente Pero en el no un Ministerio Público. asunto, error, debe haberlo, debe procesarse. Y lo estoy planteando públicamente. Tienen que procesar a Leonel Fernández por esa obra. Ahora, problema del sistema de justicia. Pero no todo se queda ahí, porque resulta que uno de los escándalos que estremeció los simientes, que le costó incluso el poder a Hipólito Mejía, fue el caso de Baninter. Todavía suena la crisis bancaria en sentido... Claro, porque no fue que quebró un banco, quebró un banco, el banco que tenía más poder en ese momento en el país, y con ello vino una crisis porque económica a veces tremenda. También se cree que el tema de la corrupción es solamente de la administración pública, que hay más corrupción privada. Ahí la se que fue el Bancrédito, pública. se fue el Mercantil, Claro. se fue el Baninter. Los bancos que Se fueron ahí, ciertamente, se fue ahí el Banco Mercantil de Ahorro y Crédito, Bancrédito, ahí estuvieron condenados. Comercio. Fueron condenados Ramón Báez Figueroa, lo vamos a ver todos en pantalla, Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lumbrano y Luis Álvarez Renta, acusados de desfalco por 55 millones. De todos los ese casos de tiempo. corrupción hasta este momento mencionado, el más ese voluminoso. es el más grande y fue el que tuvo medianamente Y sanción en posiblemente los sea el tribunales. más grande hasta actualmente. ¿eh? Por el caso Y de el que más ha causado estragos en la población dominicana en en la términos economía, económicos. en la economía quebró este país prácticamente. Por el caso de Medianamente Bancrédito, recibió sanción en los tribunales. claro, Sí. en el caso de Bancrédito fueron condenados, porque eso sí hay jurisprudencia en estos casos. Fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y por el segundo fue condenado también Andrés Aybar. Pero el caso de Bancrédito no es el mismo que el caso de Baninter. Se No, encadenó. se encadenó. Claro, pero como no es el mismo expediente. Bueno, pero como caso de corrupción, porque tú te recuerdas, tenemos un caso reciente, que a propósito de la banca tenemos que involucrarlo, que es el caso del Banco Peravia. Muy reciente. Exacto. ¿verdad? Que es Pero lo que quiero, un escándalo. para que apartar, no fue el mismo expediente el banco Bancrédito claro que el banco, el Baninter. Nosotros que transitamos las calles del país, y los que vivimos aquí en la capital, usted que es del campo, igual que José Ramón y yo, nos damos cuenta del miedo que acusamos cuando compramos un carrito y vemos toda esta chatarra rodando.
Otro escándalo que ha estremecido a la República Dominicana es el escándalo que tiene que ver con el plan de la renovación de los vehículos, el parque vehicular, el llamado Plan Renove. Ese fue grande. Estamos hablando de un saqueo estatal de dimensiones inimaginables al día de hoy, de lo que ha ocurrido ahí. En este escándalo, cabe destacar 1.500 millones. eso fue en el 2004. 1.500 millones de pesos. Mal contado, mal contado. Bueno, lo que se dijo en Yo tenía una calculadorita de esa cuquica. Y no le dio. No cogía los números. No Ahí cogía fueron ese número. acusados por estafa al Estado, fueron involucrados Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquio de la Rosa, Segunda vez, porque ya... segunda vez, sí. Antonio Marte, senador, ¿qué es el senador? Sí, Senador sí, por Santiago Rodríguez. Ese desayuno. Por el come y cena PRM, y pica por el de huevo PRM. también, sí. Milcíado Amar Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio Johnny Morales, Somo Benton, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, es el mismo, que está preso. Sí. Antonio Reynoso, el padre Toño, Injustamente. Freddy William, Injustamente el padre Toño. El padre Toño. Sí. Alfredo Pulinario y Ángel Rondón. Pero el mismo Ángel Rondón de ahora. O el papá. ¿Usted conoce otro? Ah, Mira, Ahora, esto del plan Renove. Rubén, mira, porque yo la quiero, gente- dame un chancecito, porque para mí, yo quiero ligar esto con la discusión sobre el Código Penal y la supuesta sanción leve a la corrupción. de 2 a 4 años, de Sí. 2 a 3 años. Mira, Es un negocio bueno ese. esta gente estuvieron presos y duraron un año algunos, meses otros y salieron, pero no fueron inhabilitados civilmente para ejercer carrera política y hoy nosotros tenemos. Si cuando a Blas Peralta lo meten preso por esto, lo inhabilitan, no decide aspirar a senador por San Cristóbal y no Estuviese mata. Febrillet vivo todavía. Exactamente. Esa es la parte en la que nosotros como sociedad tenemos que hacer énfasis. Esa gente que fueron sancionados, nosotros tuvimos a Félix Bautista preso. Nosotros tuvimos a Simón Lizardo y hemos visto caso tras caso cómo aparecen en nuevos expedientes y nosotros como sociedad sencillamente nos quedamos con la boca abierta porque habiéndolo tenido no hicimos, no tuvimos la manera de sancionarlo de manera ejemplarizante. A eso es que el Código Penal tiene que apuntar. Y lo malo que el Código Penal que se está trabajando en este momento en el Congreso Tampoco va a hacer contempla nada. la inhabilitación Todo lo contrario, va a civil. bajar la pena. No, no. Oye, es que aquí no es un asunto del tiempo que tú dures. Es decir, Ramoncito Báez Figueroa fue condenado. Es de inhabilitarlo. Fue condenado a 10 años, cumplió 5, salió y vivió sus 5 años. El problema fuera. es que en ese momento, a 10 años, ¿verdad? Ahora son de 2 a 4 años la pena máxima. Pero es igual, aquí En nadie, el aquí nuevo nadie- Código Penal, o sea, en la nueva Edward, modificación. Nadie cumple condena completa. Aquí lo que nosotros tenemos que asegurarnos es extinción de dominio. Te robaste esto, te lo quitamos. Dura un año preso o dura un mes, un día, pero cuando sale no tiene posibilidad ni de volver a aspirar a nada y se te quita el dinero que te robaste. Nosotros no podemos hablar de 10 años, de 20, de 30 años sin extinción de dominio, porque una gente te puede coger 10 años de cárcel, Si esa porque fuera- al final va a tener su dinero para vivir su vida. Si la Constitución pudiera violentarse o pudiera modificarse para que esa ley de extensión De dominio. de dominio sea retroactiva, porque yo le voy a decir una cosa a usted de ahora. Hoy los 130 millones de dólares de la Sunlan del 2006, ¿Dónde están esos cuartos? por eso vuelvo a la figura de que sea retroactiva. ¿Qué ocurrió en ese momento, en el 2006? Que se dispuso en un contrato de la construcción de obras priorizadas para el Estado, suministro de material y equipo suscrito el 15 de mayo del 2006. El presidente Fernández Por hizo, el ingeniero- hizo un encuentro con la prensa. Por el ingeniero, amigo suyo, Félix Bautista.
a nombre del gobierno dominicano, y la señora Heredia Lemberg como gerente general de la Sunland Corporation, República Dominicana. Fue uno de los escándalos Creo que que tuvo mayor sonoridad, no solo en la República Dominicana, sino que este fue un escándalo que impactó por el involucramiento de la empresa misma a los Estados Unidos. la Sunland no fue judicializada, no fue llevada a los tribunales, porque la oficina de abogado que sirvió para la validación de ese contrato era la oficina de Bello Rosa, que era del PRD. Pero venga a darles más datos. Un segundo documento valioso es la carta de Félix Bautista a Lemberg y a Stephen Ferreira, vicepresidente de la corporación Trust de HSBC Banks de los Estados Unidos, del 27 de junio del 2006, que eran registradas el 2 de enero del 2007 en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Finanzas, el cual emitía autorización al Departamento de Tesorería para el repago de los pagareces, ¿no? Como diría el Banco Central, de las notas, ¿verdad? Este contrato, a propósito de lo que está diciendo José Ramón, se firmó en el año del 2001 en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y se comenzó a ejecutar años después en la gestión del expresidente Leonel Fernández en el 2004-2012, que cuando suena en el 2006 el escándalo de la desaparición de los 130 millones de dólares de la Sunland. Que lo debemos y lo estamos pagando. Los promotores de la obra, que prometieron una autopista moderna, finalmente hicieron una carreterita de 2 carriles, que es donde se roban los cuartos, con garantía de seguridad, y la población rechazó, ¿verdad? No terminó la obra. Todo el mundo va, los que nos vemos la obligación de transitar la carretera del Cibao. Aquí le dicen que autopista Duarte, eso nunca ha sido ninguna autopista. Es un callejón de la muerte asfaltado, sin peralte, en curvas altamente peligrosas. Por eso es una de las obras viales que más muerte le ha dejado a la familia de la República Dominicana. Este escándalo de la Sunland, un escándalo con ribetes internacionales por lo que implicó y sin ninguna consecuencia, se puede decir, porque aunque Félix Bautista, que yo no sé si justo o injusto, pero es el político dominicano más zarandeado por la corrupción en la República Dominicana. O por lo menos mediáticamente es el más afectado. Ahora está Víctor Díaz Rúa también, de esos Sí. políticos, ¿verdad?, que Hay que decir que Félix ha salido absuelto en todos los casos a los que ha sido llevado. Sí, pero el descrédito que recibe ya la figura, el nombre de Félix Bautista, posiblemente sea el personaje político, porque él es político, él es senador de San Juan de la Maguana, de la provincia de San Juan. Podría ser que es el más afectado, al menos en la población. yo creo que es el delincuente más inteligente de todos. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
popular que dice que el que tiene miedo que compre su perro prieto, ¿verdad? Sí. No lo estoy diciendo por nadie. El CAI ha estado más Sí, tímido en la tranquilo cuestión ahí, como de- que no quiere la cosa. Señores, estamos haciendo un recuento de algunos de los actos de corrupción que más sonoridad han tenido en los últimos años en la República Dominicana. Y hay uno de ellos que nos llama la atención porque se originó en el gobierno de Hipólito Mejía y por tratarse de la cercanía de ese funcionario con el primer mandatario, hay que resaltar la firmeza del presidente Hipólito Mejía en la decisión de combatir la corrupción. Estoy hablando de aquella acusación que en el año 2002, 2003 se originó en contra de Víctor Tió, a la sazón administrador general de bienes nacionales. Fue acusado junto a otros ciudadanos, nada más y nada menos de la prevaricación y asociación de malhechores, la acusación que se le hizo, por la enajenación de 3.382.2 metros cuadrados de terreno propiedad del Estado. 4 procesados fueron declarados no culpables y se desglosó el expediente en cuanto a Lorenzo Felipe Rodríguez, quien figuraba como prófugo. La decisión fue tomada por el juez de la 6ª Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sergio Antonio Ortega. El magistrado impuso a Tió, quien fuera funcionario del pasado gobierno, 2 años de prisión. 1 año para Manuel de Jesús Villamán, 1 año de prisión cumplida para Eladio Alfonso Infante, o sea, estaba preso, duró el año y cuando le cantaron la sentencia, 1 año y salió Cumplida. de manera Negocio redondo, inmediata. Misión cumplida para Samuel Darío Núñez Guzmán y 2 meses de prisión cumplida para Sandino Grullón Félix. Llamó poderosamente la atención y lo extraemos como parte de la cronología de actos de corrupción que se han cometido desde el año 1998 a la fecha. Algunos, porque hay una cantidad inmensa de actos de corrupción que no han sido ni siquiera sonados, Eduardo, en los tribunales, que uno sabe que han ocurrido. Por eso siempre se habla de la auditoría visual, que no es más que aquella que le pone los ojos a un elemento que sin ningún abolengo, sin pertenecer a ninguna familia adinerada, sin ser dueño de ninguna empresa, sin haberse sacado la loto, exhibe un modo de vida que no se corresponde con lo que son sus capitales de ingresos. De manera que ahí funciona lo que se llama la auditoría visual. Entonces es un hecho que se registró ahí. Otro escándalo. ¿Qué tiempo, discúlpame Rubén, duró Víctor Tió en la cárcel? 2 años. Y el desfalco fueron por 3.382 tareas de tierra. Metros Metros. cuadrados. Metros cuadrados. Fue un negocio redondo, entonces 2 años de Y cárcel. luego terminó apoyando a Leonel. Así Sí, como Luis cuando Yarte, volvió Leonel en el 2004 al poder. él terminó después apoyando a Leonel, tal vez como una reacción de retaliación con su partido original, Partido Revolucionario Dominicano, como lo hizo Luis Chauti, lo metieron al medio y José Ramón lo visualiza muy bien, no se sintió protegido por su partido. por su partido y entonces Y por el presidente tomó, del país. tomó la decisión de irse ahí. Un escándalo que llamó la atención por tratarse de una figura política aliada al Partido de la Liberación Dominicana, pero que había sido objeto también igualmente zarandeado por hechos de corrupción, fue el escándalo de Rodríguez Pimentel en el Instituto Agrario Dominicano y un lío por una tierra allá en su natal Montecristi. Héctor Rodríguez Pimentel, Héctor quien fue Rodríguez senador Pimentel. por Montecristi en el gobierno de Balaguer. Correctamente. Va en varios periodos. Sí. Pero no estamos hablando de que fue una acusación suelta, estamos hablando de haberlo acusado de haber defalcado al Estado con unos 1.526 millones de pesos. Estando Otoniel en el PETCA, dijo sobre Rodríguez Otoniel Bonilla. Otoniel Bonilla dijo sobre Rodríguez Pimentel que era un corrupto patológico.
Por eso dije que había sido acusado Fue de otros acusado hechos. habiendo estado en el INDRI, habiendo estado en el IAD también. Por donde quiera que pasó, parece ser que hubo escándalo. En el caso del INDRI, recuerdo perfectamente que se le acusó de haber mal usado más de 1.530 millones de pesos. Pero hay otra acusación que no deja de ser de igual de gravosa, es el caso Pero de es la bueno que supuesta se... sustracción de 56.4 millones de dólares. Sí, 56 junto a los el mismo mil. Héctor Rodríguez Pimentel. De la presa de Monte Grande. Fue Con de la el presa de tema Monte Grande. de la presa de Monte Grande. O sea, ¿qué es lo que queremos llamar la atención con esta Que dicho cronología? sea de paso, estamos hablando de Rodríguez Pimentel, funcionario de los gobiernos de Leonel Fernández. Correctamente. Exacto. Él fue senador con Balaguer en el PRSC, pero fue funcionario de Fue de los Leonel. más aventajados de la Es alianza donde se del Frente origina- Y Patriótico. tuvo Donde se también originan los hechos de corrupción son en los gobiernos de Leonel Fernández. Sí, sí. En la persona de él. Ahora, ¿qué es lo que queremos llamar la atención? ¿Y por qué es que la población no se siente confiada en el sistema de justicia? Por la ausencia del régimen de consecuencia. Una gente que es acusada, que le soporta un expediente, de repente se queda con todo su dinero si fue verdad que se lo robó, o simplemente tampoco le resarcimos moralmente, porque si fue una acusación falsa, también vamos a salvarle el honor a ese ciudadano. Pero son acusaciones que han sido planteadas de cara a realidades que están ahí. Y la población no ve que ese dinero se le devuelva, lo que vemos es un Estado cogiendo dinero prestado para todo, cuando se ha robado tanto dinero. Por eso la importancia del conocimiento y la aprobación de la ley, que te quita a ti posibilidad de volver a hacer, que tú no tengas la capacidad de que porque caíste preso te quedaste con la riqueza y el Estado con la pobreza. Hay una situación de esa naturaleza. Pero eso se originó en el 2012. Hay otros hechos, para irnos acercando un poco más, que se han originado en el 2017. Ese fue grande. Yo Caso creo de que el Brecht. 2017 es el año del despertar de la sociedad dominicana contra la corrupción verdaderamente. A partir de ahí, yo creo que las cosas en la República Dominicana han sido diferentes en materia de la participación social de la gente, pidiendo un resarcimiento en la justicia. El dominicano se empoderó posiblemente después de ese caso de Brecht. Estamos hablando, Así es. del caso de Odebrecht, ¿verdad? Estamos hablando Y de todo. otros tiempos también, profesor. Qué bueno que me recuerda algo. Que ya la gente, a través de los medios de comunicación no tradicionales, se empodera y ya tiene mucho poder en estos casos. O sea, incide bastante a través de las redes sociales, que son, o sea, que hay que tomar en cuenta también. El Los caso casos de- que mencionamos anteriormente, la comunicación, la gente no estaba tan activa opinando sobre ese tema. El caso de Odebrecht se le suma la muerte del ingeniero en el baño OISOE, sí. de OISOE y las marchas hacia la OISOE pidiendo la eliminación de la OISOE, que fue un momento oportuno que el presidente Medina desaprovechó para mostrar que de verdad tenía intenciones de pelear contra la corrupción y no solo de generar leyes. Sin embargo, hay que decir que le hizo un gran daño al proceso cuando políticamente tintó eso. Vamos a leer los nombres, que la gente todo lo conoce, pero como estamos haciendo este programa, por ese caso fueron detenidos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz. Sí, esa fue la operación famosa de Jean Alain Rodríguez por televisión. Fue detenido también Radamés Segura. Radamés Segura. Temístocles era el ministro de Economía, Planificación De y Desarrollo, Planificación. no de Industria y Comercio. No, en ese industria. momento, en ese momento, Había No, sido no, no. ministro Había de sido- Industria, él pero en ese era- momento su condición era de ministro de Planificación. Ciertamente. Exacto, Ciertamente. de Planificación, Economía y Desarrollo. Desarrollo. cuando que se eso lo originó los tuvo sobornos. desde el 2004, Sí. con el regreso del Que- PLD al porque poder, él salió de la hasta- CDE para ese cargo. hasta el 2017 con el caso de Entonces, Odebrecht, él estuvo en la... en Leonel el lo ministro de mantuvo Economía. ahí todo el tiempo. No se sabe por qué la esquina de él contra Leonel.
cayeron presos, además de Temístocles, Radamés Bueno, Segura. porque el acuerdo entre Danilo, Leonel y Temístocles era que ellos dos iban y el tercer candidato iba a ser él. Y en el 2016, Temístocles vio que los vientos soplaban a favor de Leonel, entonces Leonel no iba a cumplir el compromiso de hacerlo presidente a él. Correcto. Y ahí Fue fue que también, se quilló. Ahí fue que cambió... Claro, porque es que el Pacto por la Democracia en el 1994, el comité político autoriza a Leonel Fernández, bueno, a Leonel Fernández no, a Danilo Medina, Temístocles y Leonel en ese mismo orden, a la participación y a la redacción del documento que sirvió de base para subsanar la crisis política. del 2016. No, en el 94, con la crisis postelectoral de Doña Gómez. En ese momento, ellos tres son los que representan al comité político en la mesa de negociación. No, porque hay que ver. Entonces, en ese momento, ellos decidieron que Leonel iba primero, después iba Danilo y el tercer candidato. Leonel le hizo un lío a Danilo, le hizo un capó. Exactamente. Vamos a decir las cosas como son. Le hizo un lío, porque no es Sí, así. pero hay que explicar También estuvo involucrado César Sánchez, estuvo Rudy González, el presidente del Partido Revolucionario en el momento, ¿verdad? Andrés Bautista, que fue presidente del Senado. el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el empresario Ángel Rondón y Máximo de Olio, que fue Sí, pero ahí estuvo sacado de ahí, también porque la verdad hay que meter a Máximo ahí. Jesús Vázquez Martínez estuvo ahí y luego fue sacado. No, pero excluido en del julio expediente. del Pacheco también 2018, estuvo mencionado y fue en sacado. junio del 2018 fue excluido Temístocles Montá, al igual que el ex administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, Radamés Segura. También el diputado Alfredo Pacheco, el entonces senador Julio César Valentín, También. César Sánchez, Rudy González, Máximo de Olio y Bernardo Castellano. O el juez de instrucción luego excluyó también A a Jesús Chu Vázquez. Vázquez, que es el actual ministro de Interior. Pero ese, como dice José Ramón, ustedes muy bien apuntala, fue el arranque de la población, ¿verdad? Porque son otros tiempos. Los niveles de conciencia, y tú muy bien también señalas el impacto del uso y manejo de información rápida a través de las redes, que siempre dice mentiras que luego hay que caerle atrás, por eso se acuña el término de la posverdad. Y eso hay que sumarle que eso se agudizó más con la división en el Partido de la Liberación Dominicana a partir de la repostulación del presidente Medina en el 2016. Exacto. Fueron esas dos cosas que se juntaron para la gente empoderada. Otro hecho que ha causado todo el ruido como el motor que usan son la compra de los tucanos, de los aviones super tucanos. A mí me han dicho que el soborno fue de 3.5 millones, pero Pero hurgando. discúlpame, Rubén, el tema de los tucanos está un poco más atrás. en el 2017. Se originó más atrás. Ahora, No, estamos Sale hablando de la fecha en la Amber, que se conocieron los expedientes. En el 2017, en Explotó. septiembre del 2017. pero fue en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, También, Lo casi que pasa todo es es que salió ahí. más adelante, pero hay que Ahí acatar el esa parte, que PECA, no estamos hablando de lo que porque viene los adelante. gringos se quejan, se querellan de Odebrecht y de Amber, que fue la compañía que... Debieron comprar los compañía F-16 brasileña. para que Sí. estemos claros. Entonces el PECA hizo acusación formal en contra de Embraer, que es la empresa, Sí. ¿verdad? La empresa brasileña. Y como a los Brasileña también, igual que Odebrecht. también a los secretarios de la Fuerza Armada, Pedro Rafael Peña Antonio, Ajá. al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piscini Núñez. El único que Los- guardó prisión, ¿no? Ahora creo que le cambiaron la medida, pero... No, tuvo pero que 2 años estamos hablando de lo preso. que fueron la acusación original que se hicieron. También a los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Alquino Méndez, Israel Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa y las empresas 4D Boosting Grupo y Magic Corporation. Esas empresas, Sí. los diputados están acusados por 3.5 millones de dólares, que se dice Que fueron la pagados Embraer el soborno. confesó haber pagado pagado el soborno. en soborno. Que yo dudo, y eso lo digo yo, que eso sea de esa cantidad de dinero, porque cuando usted se mete a la página, lo que cuestan los aviones realmente y lo que se pagaron por ellos, Pero es bueno decir que ese expediente
también se ventiló que cuando llegó a Finanza, es decir, el ministro de Finanzas en ese momento, Vicente Bengoa, añadió 18 millones de dólares más al presupuesto que no estaban contemplados en lo que inicialmente se aprobó en el Congreso. Otro Y que esos 18 millones de dólares nadie supo otro escándalo que dónde se fueron. tuvo el ribete de la sangre y que nos salpicó a nosotros, la gente del Valle, porque causó la muerte de un joven abogado catedrático, el caso de Junior Ramírez. Es el caso de la ONSA. De la ONSA, así es. Ahí se descubrió Que está en la justicia maco y todavía. cacata. Todavía. Todavía está en los tribunales. Y es un caso en el que probablemente si no se origina la muerte de Junior, es posible que nunca nos hubiésemos dado cuenta. Recientemente, a la persona a la que se le imputa, ¿verdad?, la planificación de ese crimen horrendo que ocurrió en contra del abogado Junior Ramírez, que se fue, se cambió, se fue para los Estados Unidos, finalmente está apresado aquí, en la República Dominicana. Algenis. Pero ahí se demostró que un político que todo el mundo creía que era un hombre serio, porque esas son de las cosas que lastiman a José Ramón y Edward, amigos televidentes, es el caso de Manuel Rivas. Manuel Rivas hasta ese momento era uno de los políticos de mayor prestigio y cuando se hablaba de esa zona de los Alcarrizos por ahí, era un patriarca. ¿Pero qué resultó ser? Un delincuentazo, con situaciones que son inadmisibles e inaceptables, porque esos son robos grotescos, los que se originaron definitivamente. De manera que estos actos de corrupción que han venido ocurriendo son actos que no lo podemos dejar pasar por alto. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar en un par de segundos para terminar con unos temitas que yo sé que a ustedes les interesan. El nuevo diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee el nuevo diario. Las cosas como son. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bueno, la verdad es que yo no sé qué es lo que nos está pasando a los seres humanos, pero parece que la caricia por las cosas materiales nos está dañando todo el cuerpo. Sí. Así es. Hay un área que por la cantidad de gente que involucró y por la gente a lo que se llevó, es el caso de la jurisdicción inmobiliaria. Fue otro escándalo que movió todo un sector en donde gente se apropió de terreno, hizo ventas, reventas, y qué bueno que la sangre no llegó al río, como es el caso de la venta de los 3 brazos en Santo Domingo Este. Este es un hecho por el que volaron cabezas, evidentemente, como es el caso de la registradora nacional de títulos Rosabel Castillo, y fue acusado y destituido el director de Corde, Leoncio Almanzar. Este caso de la jurisdicción inmobiliaria que creó tanta inquietud. Hubo un muerto en San Pedro por Claro. por el terreno del CEA. Varios muertos. No, Varios muertos comunicadores, unos comunicadores que se Sí, prestaron. entró en la emisora de radio y mató tres.
Mire, la gente está esperando que lleguemos, ¿verdad?, a esta etapa del programa, porque estamos hablando ahora Por favor, de Coral. Entonces, Rubén, de la operación antipulpo, que es lo que Eduardo está deseoso, ¿verdad?, con esa no, porque carga usted pone el de caso emoción. de Funglode, que no estuvo en los tribunales, y le quita espacio a Coral. Yo no entiendo esta parte. Bueno, el Muy asunto, inconforme. el asunto es que a usted le vamos a instalar una nueva escuela. En esta operación antipulpo, wow, rápidamente, la operación creo que si no antipulpo, completamos la lo de operación eso Coral, hoy, mire, la deberíamos operación el próximo domingo antipulpo, la comenzar operación por ahí. Coral, la operación Caracol, el robo del dinero del voto del exterior, la destitución reciente que se han hecho de los funcionarios, son hechos que la población ha podido recrearse ampliamente Ok, en mañana. la diferentes medios de comunicación. Evidentemente ha salpicado de manera muy cerca la figura del Mañana, presidente Danilo Medina. mañana lunes a las 10 de la mañana, ya la sentencia de medida de coerción en el caso Coral. Eso es lo único que Yo podemos no decir. no quiero cerrar este programa sin hacerle la recomendación a ustedes de que si quieren una chacabana como esta, que reaccione Odé y Aníbal. Yo quiero una, profesor. Ok, entonces te voy a dar Intercambio. el teléfono Odé Encarnación Es un intercambio al del programa, yo puedo ir pasar por allá. 809-453-4385B. Muy bonita, muy bonita. Bueno, Voy a ir por allá. señores, hemos llegado al final de la entrega del día de hoy de Foro de Opinión. José Ramón Rodríguez, Eduardo Tavares y este mortal Rubén Tejeda les agradecen la sintonía. El domingo estaremos nuevamente con usted con otra entrega similar.